Hace unos días, varios diputados pertenecientes a distintos colores políticos presentaron un proyecto de ley que va a permitir la interrupción voluntaria del embarazo en los casos que las mujeres por derecho así lo decidan y siempre que se encuentren dentro de las 14 semanas del proceso gestacional. Asimismo, la iniciativa autoriza interrumpir el embarazo más allá del plazo de 14 semanas en 3 casos excepcionales: violación, riesgo de vida o salud psíquica, física o social de la mujer y malformaciones fetales graves. La propuesta, obviamente, que impulsan estos legisladores nacionales generó intensos debates a lo largo de estos días, lo hemos visto en los diferentes medios, y creíamos importante en el programa poder profundizar acerca de esta problemática que no solo es compleja, sino también es multidimensional, y que más allá de la letra escrita que podrá o no ser aprobada por el Parlamento Nacional, hoy en día genera división entre los argentinos y los encolumna tras 2 grandes posturas argumentales. Por eso hoy convocamos a Sabrina Marino. ¿Por qué convocamos a Sabrina Marino? Porque es teóloga, porque es profesora de teología ética y materias vinculadas a la salud como es la bioética, porque es feminista, y nos pareció importante tenerla presente en esta tarde por 2 cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque Sabrina, como bien decíamos, es teóloga y es feminista, y en segundo lugar, aunque parezca una obviedad, para escucharla, como mencionábamos al principio del programa. Porque muchas veces los periodistas argentinos tenemos esta mala costumbre de interrumpir para querer tener razón y no para buscar la verdad. Y en algunas ocasiones, el oficio del periodista, y estas son mis palabras, es saber escuchar. Y hoy quiero escuchar a Sabrina, porque Sabrina es alguien que sabe, alguien que estudió durante muchos años, y quiero escucharla desde las preguntas que uno puede tener como ciudadano. ¿Qué tiene para decirme respecto a esto? Sabrina, buenas tardes, Juan te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarme, muchas gracias también a Agustín por estar que ofreció, digamos, a mi persona para que pueda estar compartiendo esta tarde con ustedes. Gracias a vos por aceptar la entrevista, Sabrina. Bueno, genial. Una cosita, porque si no me van a matar, tenemos que pasar el chivo acordado. Por favor, pasen por teologialpaso.com.ar antes de que nos olvidemos. Nosotros tratamos este y otros temas más que tienen que ver con la actualidad y que pueden estar chusmeando ustedes cuando tengan un ratito. Ahí estamos, teologiaalpaso.com.ar es la página donde pueden empezar a leer a Sabrina y también pueden empezar a escucharla aquí en el programa. Sabrina, en torno al debate que hoy nos toca presenciar como sociedad, primero te quiero preguntar si está bien formulada esta frase aborto sí y aborto no. Bueno, genial. En principio me parece interesante hacer una pequeña aclaración sobre qué es la bioética, porque es un nombre medio complicado que mucho no entendemos. La bioética en cuanto tal, y así sin ponernos muy académicos, es una parte de la moral. ¿Y qué es la moral? Bueno, la moral es esa ciencia que estudia todas las normas que son humanas. Nosotros nos regimos principalmente por normas que nos ponemos de acuerdo como sociedad para tener, ¿no? Pero esas normas no son así como naturales. Por ejemplo, no tomas agua, te deshidratas, que es algo así fijo y puntual. Son normas que nos tenemos que ir poniendo de acuerdo para buscar una realidad, una verdad, y buscar hacer las cosas bien. Que esas normas siempre las tenemos que ir cuestionando. La ética en cuanto tal se ocupa justamente de eso, de poner en jaque la norma y decir que esta norma está bien, es válida. Eso es algo propiamente humano y que invito a que todos hagamos, ¿no? Otra aclaración que voy a tomar de lo que habías dicho vos, arrancaste diciendo que era algo multidimensional o multidisciplinario. Bueno, la bioética también lo es. Por ejemplo, yo cuando cursé una maestría, y en esa maestría yo tenía compañeros que eran médicos, compañeros que eran politólogos, compañeros que eran teólogos, compañeros que eran abogados. ¿Por qué? Porque el ser humano es un todo. O sea, vos tenés un cuerpo, vos tenés una mente, vos tenés una sociedad, un contexto donde vivís. Para actuar, no es que actúas, bueno, ahora como y actúa solo mi cuerpo. Actúa todo, porque vos, por ejemplo, comes una comida que te gusta. O yo, que soy cristiana, los viernes no como carne. Hay un todo atrás de mi actuar. Yo actúo entera. Entonces, las preguntas y las normas que hacemos también son así. De cada respuesta, de cada pregunta y de cada dato que me da cada ciencia, yo tengo que llegar a una conclusión. De esa conclusión que yo llego, no es única y repetible, sino que yo tengo que ir cuestionándola. ¿Por qué? Porque las ciencias van cambiando. Entonces, hacer esta aclaración así medio maestra ciruela que me sale casi del alma, vamos a tener que reformularnos un poquito este tema. ¿Puedo hablar de aborto sí o aborto no? Y la verdad es que la pregunta así formulada, como si fuera sí, no, blanco o negro, está un poco flojita.
Pensemos en algo. Pongamos que yo digo aborto no. Bueno, primero tenemos que hablar de qué tipo de abortos, porque hay un montón de abortos, como por ejemplo los abortos espontáneos. Esas mujeres que su cuerpo, sin que yo haga nada desde afuera, pierden el embarazo. Entonces porque yo aborto no, deja de existir el aborto espontáneo. No. Por otro lado, también hay otro tipo de abortos, como por ejemplo puede ser el aborto inducido. ¿Cuál es el aborto inducido? El aborto inducido es aquel que tiene que ver con la salud. Tiene que haber algún procedimiento o una medicación o algún tipo de terapia que se me haya hecho que provocó un aborto. Y acá también tenemos dos tipos, porque no todos los abortos inducidos son necesariamente para terminar con el embarazo. ¿Hola? Sí, te escuchamos, te estamos escuchando atentamente. Te estamos escuchando atentamente, Sabrina. Yo arranco así, me pongo en el lugar de mis amigos y digo, ay, pobre. Te estamos escuchando atentamente. Bueno, entonces decíamos que teníamos distintos tipos de aborto. Uno, bueno, es el aborto espontáneo, que ese, aunque yo esté en contra del aborto, va a seguir pasando. Y ya tenemos abortos que tienen que ver, por ejemplo, si yo, no sé, me enfermo de cáncer y me tienen que hacer una quimioterapia, como consecuencia indirecta del tratamiento que se me está haciendo, posiblemente pierda ese bebé. Ahí tampoco hay un problema bioético, porque yo no estoy buscando interrumpir un embarazo. Exacto. El dilema, porque así suavizamos las cosas, yo creo que hay que hablar con un diálogo un poco más amplio, es justamente en ese embarazo que esa mujer que tiene que llevar adelante no quiere continuar. Y acá vamos a hacer una aclaración muy importante. Ninguna mujer se embaraza para abortar. Y que esto quede clarísimo, porque cuando empezamos a decir, ay, ahora todas estas chicas se van a embarazar para abortar, es una pavada. La mujer que se embaraza, no importa si no sabe cuidarse, si no toma la responsabilidad, si lo que sea, se embaraza sin quererlo. Entonces tengo que ponerme en ese lugar. Por eso, así como dijimos antes, que la bioética era una disciplina multidimensional, que para sacar una conclusión le pregunta a muchas disciplinas, medicina, sociología, antropología, historia, lo mismo pasa con la pregunta sobre el aborto. Tengo que hacer una pregunta multidimensional porque el problema es multidimensional. Y este problema, que es multidimensional, supone mínimo a una persona, que es la mujer que está embarazada de un embarazo que no quiere continuar. Y ahora vamos a ver, sí, por supuesto que mi postura es que ese embarazo también es una persona, no esa persona que está dentro de la mujer. Pero ya vemos que son muchas las preguntas que tienen que surgir al respecto. Por eso me parece importante aclarar una cosita más. Yo no soy un experto en el tema, hablo por mi opinión, no sé ya de que sea teóloga, que sea cristiana, que sea feminista y todo lo que muy bien aclarado al principio. Esta es mi opinión personal y es una opinión que está cargada de preguntas principalmente, no tanto de respuestas. Vos sabés, Sabrina, que uno de los actores más atacados por los proabortistas, y te lo pongo entre comillas, es la Iglesia, sin lugar a dudas, y el argumento que siempre por ahí se manifiesta por parte de ellos es que la Iglesia siempre estuvo tenazmente en contra del aborto. Por eso la pregunta que te quiero hacer es si la Iglesia siempre estuvo en contra del aborto, históricamente. Bueno, genial. Primero hablemos de qué iglesia, ¿no? Yo voy a hablar de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ahí le tiramos todos los títulos juntos. Desconozco, mejor dicho conozco, pero no nos vamos a meter en lo que son otro tipo de iglesias u otro tipo de religiones, por supuesto. Pero nosotros somos una sociedad judeocristiana, así que nos regimos, nuestras leyes principalmente se rigen por esto. Hay una realidad. ¿Por qué la Iglesia tiene que opinar del aborto, no? Bueno, fantástico, estupendo. ¿Por qué tiene que opinar? Porque la Iglesia tiene un rol de, nosotros decimos, madre y maestra. Como maestra tiene que enseñar, pero ojo que como madre tiene que enseñar primero con una pedagogía acorde, ¿no? Todos pongamos el lugar de ser mamás, no nos enseñan de la misma manera, sino que nos enseñan para que aprendamos, no para vomitarnos un montón de contenido que a mí no me significa nada. Tu mamá te pone en tu contexto, tu mamá te explica, tu mamá es muy clara y tu mamá quiere que aprendas. Entonces, cuando enseña sobre distintas cuestiones. Una de las cuantas cuestiones sobre las que va a enseñar es sobre el aborto. Ahora, cuando la Iglesia habla sobre el aborto, la respuesta que tiene que hacer también es multidimensional, ¿sí? O sea, hay muchas disciplinas que tiene que tener en cuenta. Pero estas disciplinas se van a acotar al contexto histórico, es decir, al avance de las distintas ciencias en ese momento. La Iglesia ya tiene un montón de miles de años. Pensemos que claramente las conclusiones a las que llegaba al principio no eran las mismas que al final. Vamos a citar un ejemplo concreto. Vamos a ir, por ejemplo, con los tapones de punta y nos vamos a meter con Santo Tomás. Para los que no lo conocen, Santo Tomás es un gran teólogo, ¿sí?
pero un gran teólogo. Doctor de la Iglesia, ¿no? Doctor de la Iglesia, ¿no? Exactamente, doctor de la Iglesia. Pero más allá de esto, y para no ponernos muy chupacirios, podemos decir que es un gran filósofo reconocido, creo yo, mucho más fuera de la Iglesia que adentro. ¿Por qué? Porque es un gran filósofo que logró juntar dos cosas. Por un lado, toda la cuestión religiosa, toda la cuestión de la fe, y por otro lado, toda la cuestión de la razón, tomando principalmente el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Entonces, correcto. Si yo voy a hacer una respuesta como Iglesia, esa respuesta tiene que ser multidimensional, grabémonos esa palabra, o multidisciplinaria, porque la vamos a tener en cuenta todo el tiempo. Primero y principal, tengo una base, obvio. ¿Cuál es la base? Bueno, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición. ¿Qué es la Sagrada Escritura? La Biblia. ¿Qué es la Sagrada Tradición? La interpretación de esa Biblia. Esa es la base. Ahora, esa base, obviamente que a Jesús, por ejemplo, no sé, uno no podía preguntar, yo te agarro la Biblia, Jesús no dijo, por favor tengan cuidado de no tomar con sorbete porque después lo van a tirar al mar y se van a morir un montón, no sé, de tortugas marinas. No, porque no era un problema de la época. Sin embargo, el Jesús y la Iglesia, las Sagradas Escrituras, todo también me habla de la ecología y del cuidado del medio ambiente. En este caso concreto también, no es que directamente se le preguntó a Jesús, contame qué pensás sobre el aborto, por ejemplo. Yo entonces voy a tener que dar una respuesta basándome en otras ciencias. ¿Y en qué se habrá basado este señor Santo Tomás? Se basó en la filosofía del momento, principalmente la que estaba de moda, que era la de Aristóteles, y la medicina del momento. ¿Qué decía Santo Tomás cuando le preguntaban, discúlpame Santo Tomás, si yo me provoco un aborto en una mujer o me provoco un aborto si soy una mujer, ¿estoy cometiendo un homicidio, por ejemplo? ¿Estamos hablando de que estoy matando a una persona? ¿Qué le parece que habrá dicho este Santo Tomás, doctor de la Iglesia importantísimo? Creo que mi carrera entera se basó en Santo Tomás. ¿Qué les parece que habrá dicho? No tengo idea, tengo miedo de arriesgar. Está muy bien que tengas miedo de arriesgar, porque de hecho Santo Tomás decía, bueno, a ver, partamos de una base. El ser humano dijimos que era un todo. Pero dije yo antes, obviamente Santo Tomás decía eso, y yo repito lo que decía Santo Tomás. Pero lo específico del hombre es eso que le da la vida, es ese alma humana, en ese cuerpo. Santo Tomás, para decirlo así como de café, ¿no? Muy sencillito, me van a matar los tomistas, pero decía, cuando empieza la gestación es un cuerpo, con vida, por supuesto, pero es simplemente un cuerpo. Dios en algún momento pone el alma humana y que te va a convertir en persona propiamente dicho, cuerpo y alma. Cuando llega el alma al cuerpo, a ese bebé que está creciendo, va a decir, no diga bebé. A los 40 días de gestación, miren qué preciso Santo Tomás, en aquel momento cinecógrafo, dijo, a los 40 días Dios pone el alma en el caso de que seas varón, y a los 90 días en el caso de que seas mujer. Dejemos de lado cualquier imaginación misógena ni nada por el estilo, porque no sé si había algo de eso, pero dejémoslo de lado, es otra discusión. O sea que Santo Tomás, ¿qué les parece a ustedes? ¿Estaría de acuerdo con el proyecto de ley, por ejemplo, de Argentina, o no estaría de acuerdo con el proyecto de ley de la Argentina actual que dice 4 semanas se puede interrumpir un embarazo? Y estaría un poco a medias, estaría a medias a favor, diría, ¿no? En medias y a favor, diría, mirá. A favor. Es un delito, diría, por ejemplo. Es un pecado grave, si queremos hablar con terminología teológica, pero no es un asesinato, discúlpeme. Si es después del día 40 o después del día 90, si es una mujer, ahí sí estás hablando de un asesinato porque es una persona. Terrible. Entonces, esto estamos hablando de Santo Tomás. Si yo lo tomo descontextualizado, si yo lo tomo y digo, bueno, a ver, me voy a volver una fundamentalista de uno de los más importantes teólogos, doctores, filósofos de la Iglesia. Bueno, la verdad es que tengo que decir que Santo Tomás era abortista. Claro. Entonces no solo tengo que decir que Santo Tomás es abortista, sino que tengo que quemar todos sus libros, que impedir que se lo estudie, tengo que quitarle el doctorado y por supuesto tengo que excomulgarlo post-mortem. No es así. ¿Por qué? Porque la conclusión de Santo Tomás era una conclusión y una postura tomada en un determinado contexto histórico, donde hasta el concepto, como vimos ahora, de interrupción, digamos, artificial o inducida de un embarazo, tampoco existía. Entonces paremos, como Iglesia, y en esto es muy interesante porque a mí me pegan las feministas y me pegan las católicas, por supuesto, como Iglesia tengo que hacerme la culpa. ¿Qué tengo que decir? Que se equivocó Santo Tomás, y tengo que decir que no era preciso, pero que con los recursos que tenía en la época, había tomado esta decisión.
Entonces, la pregunta de vuelta, discúlpame, pero te la voy a tener que corregir, tienen razón cuando dicen que yo reto mucho, pero la realidad es que la Iglesia, no sé si tuvo siempre la misma postura, o sea, en cuanto a los referentes que tenemos como Iglesia, ¿no? Frente al aborto, habría que estudiarlo un poco más, pero sí siempre tuvo la misma postura frente a la vida, ¿sí? La vida es lo que tengo que respetar hasta el último momento, la vida humana, por eso Santo Tomás dice, no es persona, antes de los 40 días no es persona, no es vida humana todavía, es una vida y hay que respetarla como tenemos que respetar a la naturaleza, a los animalitos, a las plantitas y demás. Fuerte la declaración. Fuerte. Espero que no me excomulguen, No. espero. Por favor. Sabrina, estábamos hablando de un lado de la vereda que se planteaba este argumento de que la Iglesia siempre se manifestó en contra del aborto, por eso te lo preguntaba, y ahora me voy del otro lado de la vereda, ¿no? De los providas. ¿Qué dicen desde ese lado? Plantean que las mujeres que abortan son asesinas. Lo plantean muchos, lo plantean y lo manifiestan en las distintas redes. ¿Qué consideración te merece esto? Bueno, primero voy a hacer una observación también cada vez más personal, quizás, para hacerme cargo yo exclusivamente de todo lo que digo. Es un título requete contra taquillero, como si estuviésemos en, no sé, una placa de crónica. Sos una asesina, estás, ¿no? Son vocabularios horribles que no son propios de un cristiano, primero. Pero como para aclarar, me hago cargo de vuelta de lo que voy a decir. La mujer que aborta, en cuanto a aquella mujer a la que se le practica un aborto, para mí en realidad es una víctima. Y me atrevo a decir con total firmeza que es una víctima. Yo, ante todo, más allá de que pienso, de que estudio, de que trato de equivocarme lo menos posible, trato de formarme, soy cristiana. Y la mirada que tenés que tener como cristiano, te guste o no te guste, es misericordiosa. Hacer un juicio de valor sobre una persona, decir que es una asesina, me parece terrible y realmente es cumplir un rol que no nos corresponde. Ahora, sí puedo entender, porque hasta podemos ir un poquito más lejos, bueno, cuando uno comete cuando uno actúa mal o cuando uno comete un pecado, para ponernos así más conservadores. Uno comete pecado cuando es plenamente consciente de eso. Esa mujer no dice, ay, qué ganas de que maten al bebé que me está creciendo la panza. Para nada. Esa mujer piensa que no es una persona lo que tiene en la panza y por eso puede interrumpir el embarazo. Piensa, se lo hacen pensar, en fin, vamos a ir deduciéndolo, pero esa es la realidad. No podemos considerar a una mujer que practica un aborto como una asesina. Después charlaremos el temita de el médico que practica el aborto, por lo menos en la ley argentina, donde está prohibido, ¿sí? Y penado, porque no es solamente prohibido. Y me voy a quedar ahí, te voy a dejar ahí en ese punto, porque cuando hablamos del aborto, todos titulan a este proyecto como la legalización del aborto, ¿no? Pero cuando uno abre el Código Penal, uno encuentra un precepto que me establece 3 supuestos en los que el aborto estaría legalizado. Y como estudiante de Derecho me es inevitable pensar en esto. Te soy sincero. ¿Qué pensás del tema? Bueno, a ver, voy a tratar de ser... Me vas a retar, me vas a retar. Así que no importa, yo me aguanto el reto. Es una cosa bella, desde mi zona es una característica mía. Desde mi cosa cuadradita de estudiante de Derecho, te lo digo. Bueno, lo dijiste vos, no lo dije yo, entonces. Efectivamente, justo y a la tarde estaba hablando con una amiga que le dije que me escuche, abogada, por supuesto, penalista, o sea, todas juntas. Desde ya, todas juntas. Mi amiga y me decía, le dije, ¿de qué vas a hablar del aborto? ¿Tú estás en contra? Ah, ¿solo se puede hablar del aborto? Sí, estás en contra, ¿no? Eso es un problema de un legalista, le digo, como vos estás teniendo el inconveniente. Te voy a retrucar y te voy a hacer una pregunta más interesante. Una ley, por el simple hecho de estar escrita, sea en un código, sea en un reglamento, en donde querramos, una ley, por el solo hecho de estar escrita, ¿ya es verdadera, buena y justa? No, siempre puede ser modificable, siempre puede ser modificable. Siempre tiene que estar al servicio de la verdad. En realidad tiene que estar al servicio de la verdad la ley siempre. Ahí está. Vamos un poco más. No sé, que las mujeres no pudiéramos votar era una ley, porque era así, no podíamos votar, y era una ley injusta, pero estaba escrito, o sea, no podemos decir que eso estaba bien. La esclavitud tenía sus reglas también, no es que uno podía andar comprando y vendiendo personas como quería, estaba reglamentada, eso no significa que estaba bien. Exactamente, la ley en sí misma no sirve para nada, es verdad, la ley en sí misma, discúlpame que te lo diga como futuro abogado,
pero está al servicio tanto de la verdad como de la justicia. Porque yo puedo ser un déspota que agarre y anda diciendo cualquier tipo de pavada y en un momento, no sé, soy presidente y puedo estar poniendo un montón de decretos con reglas que no tienen sentido, y eso no las vuelve justas. ¿Se entiende? Así que evitemos los fundamentalismos. Como cristiana, sobre todo lo digo, evitemos los fundamentalismos. No es que porque una ley exista ya es válida. Tengo que repensarla y, como bien dijiste, tengo que cambiarla. Quedándonos en los fundamentalismos, los argumentos que se exponen de un lado y de la otra vereda son fundamentalistas, ¿no? Y quizás en el momento del debate uno se da cuenta que quizás el punto de partida en el que se arrancó esto quizás debería ir un poquito más para atrás, ¿no? Cuando uno se pone de un lado y del otro de la vereda de este debate. ¿Cuál es tu lectura acerca de esta discusión que se está desarrollando? Me parece que en realidad ese es el problema, que todos somos fundamentalistas. Por ejemplo, yo en lo personal, esto lo puedo charlar cuando estamos con una amiga en privado. Tengo muchas amigas, por supuesto, feministas, y de el corte que están de acuerdo con el aborto a diferencia mía, y podemos discutir, charlar y enriquecernos, porque de vuelta yo no me puedo plantar delante de una asesina. Si yo digo, sos una asesina, entonces no hay nada que discutir, no se puede charlar. Entiendo, como dije antes, que tienen un punto de partida distinto al mío. Ahora, la postura al respecto también supone, me parece a mí, entender que esto no es una opinión. Porque ese es un gran tema con esto. Bueno, yo opino esto. ¿Y tu opinión qué es? La opinión es la que tengo en la peluquería, la opinión es la que tengo, no sé, lavando el auto. No, opinión no. Esto es una postura. Y para tener una postura yo tengo que tener fundamentos para poder defender y aclarar y poder estar armando mis argumentos. En lo personal yo creo que, por lo menos vamos a hablar de cuando como iglesia nos volvemos fundamentalistas. Y ahí tenemos más críticas que hacernos, muchas críticas. Entonces, si yo estoy a favor de la vida, no es la vida solamente, bueno, listo, no aborto, fantástico, gané. No aborto no, porque si vos me estás diciendo que es vida, ese no aborto en realidad es una persona que va a ser un nene, que va a ser un adolescente, y ahí ¿quién se hace cargo? Entonces, a mí me parece que para poder estar ofreciendo una postura, tengo que también ofrecer opciones, respuestas a esa mamá que no quiere tener un hijo, a esa mujer que no quiere tener un hijo. ¿Por qué? Bueno, darle herramientas. Y ahí nos tenemos que dar una cachetada y ahí nos tenemos que estar haciendo cargo de los cristianos. Por ejemplo, si yo tengo una escuela católica y me viene, no sé, una alumna, una administrativa, una maestra, un directivo, y es madre soltera, yo no la puedo echar, no la puedo ocultar, por más conservadora que me considere. No solo eso, sino que también, así como voy a pelear por los derechos del embrión, tengo que ir a pelear por los derechos de las embarazadas. Por ejemplo, no sé, tomando embarazadas. ¿Cuántos lugares conoce usted que tomen embarazadas? Ninguno. ¿Cuántos lugares católicos conocen que tomen embarazadas? Somos muy pro vida, pero nos quedamos solo en respetar el embarazo, nada más. No solo eso, tenemos que pelear por leyes para después del embarazo. Leyes que contemplen, por ejemplo, el puerperio, que es la conocida depresión postparto. Leyes que contemplen, y ahí nos ponemos en la igualdad que busca el feminismo, también al papá, ¿no? Que porque tiene que quedarse solo la mamá. Esas cosas son fundamentales. Entonces, si vamos desde ese lugar, mi postura tiene acciones, que no son solamente, como en este caso, legalizar el aborto, ¿y qué nos quedamos ahí? ¿Se legaliza el aborto y ya está? No. Hay que buscar opciones, hay que buscar distintas herramientas para que eso no sea algo que se legalizó y quedó ahí archivado como si nada. Sabrina, hablando del embrión, otro tema tan debatido científico y médicamente, ¿es persona o no es persona el embrión? Bueno, de vuelta, para poder estar haciendo una definición bien correcta de eso, hay que sintetizar, porque la palabra persona justamente es una síntesis de lo que es tu cuerpo, lo que es tu alma, lo que es tu instinto, lo que es tu realidad. Es una gran síntesis. Entonces, ahí tiene el problema de desde dónde respondo si el embrión es o no persona. ¿Puedo quedarme solo con lo que me dice la ciencia? Bueno, a ver, por ejemplo, cuando un óvulo se une con un espermatozoide, hay un ADN nuevo. ¿Ya eso basta? No, eso no basta. Está desde el punto de vista religioso. Bueno, ¿desde cuándo sos persona? Está desde el punto de vista cultural. Pero no puedo estar tomando uno solo de todos esos. A mí, por ejemplo, me da terror cuando nosotros nos basamos solamente en la ciencia para decir que un embrión es persona.
convengamos que la ciencia mañana va a decir, no sé, que personas son solamente los que tienen los 5 sentidos en perfecto estado, y yo voy a estar de acuerdo con eso. No. La palabra persona, el contenido de la persona también es multidimensional. Entonces, evitemos los fundamentalismos, aunque estén de nuestro lado, ¿no? Por ejemplo, si yo soy pro vida, entonces me baso en que la ciencia dice que hay un ADN nuevo y eso ya basta para que seas persona. No. Esa es una característica más de la persona. Pero acá me parece importante para poder responder, pues no estoy esperando la pregunta, sino para poder responder, que si es persona o no es persona el embrión, es abrir el paraguas. El director de la carrera de bioética de la UCA, el padre Revelo, decía muy claramente, mira, cuando hablamos de embarazo, ¿sí? O cuando hablamos de salud, no estás hablando de una receta de cocina, no estás hablando de la peluquería, estás hablando de personas, y puntualmente de la vida de las personas. Entonces es preferible abrir el paraguas lo más posible, abarcar todas las excepciones, porque históricamente sabemos que el hombre usa a la ciencia, usa a la cultura, usa a su servicio y no al servicio del hombre. Entonces, por ahí terminamos discriminando, ¿eh? Convengamos que ya ha pasado de que algún que otro médico o gobernante loquito diga, bueno, esta es la raza perfecta, el resto no sirve. Ojo, ¿eh? O, por ejemplo, ¿cuántas familias de chicos discapacitados, sea con síndrome de Down o con cualquier otra capacidad distinta, por ejemplo, no sé, autismos y demás, pelean para demostrar que son personas? Hasta hace no muchos años no se pensaban que eran personas. O sea, ni siquiera se podía, no sé, tener la idea de que en realidad razonan y que se comunican y demás. Entonces, ojo, que si me baso solo en una cosa, perdí. Para poder estar dando una respuesta correcta, tengo que estar abriendo el paraguas. Entonces, en este caso yo coincido plenamente con la idea de la Iglesia. Para mí el embrión es persona, porque abro el paraguas lo más posible, ¿sí? Ojo, que es una persona muy particular, porque el embrión es una persona que necesita sí o sí de otra persona, y esa otra persona tiene que ser una mujer. Porque claro que están los embriones que están congelados, cosa con la que también está en contra de la Iglesia, por decirlo de alguna manera, que todo el mundo decía, ay no, la Iglesia no dijo nada. Sí, la Iglesia también dijo, pero bueno, no salió en ningún lado. Puede que esté congelado o puede que esté en una panza de una mujer que no quiere continuar con ese embarazo. Pero no es lo mismo que cualquier otra persona. Nosotros somos personas que ya estamos afuera de la panza. En este caso, sí es el embrión, por lo menos en la postura que dice la Iglesia, que yo obviamente adhiero, es persona. ¿Vos pensás que de su abordaje por ahí el tema del aborto es un problema social o es un problema personal? Bueno, volviendo un poquito al tema de opinión-postura, ¿no? El aborto es principalmente una cuestión social. Por ejemplo, si yo aborto, no sé, yo católica, moralista, teóloga, si yo aborto, estoy pecando, porque eso es algo personal. Más allá de eso, también es social. Un cristiano me va a decir porque estoy matando una vida, y no solo eso, sino porque yo estoy yendo con un médico que está cometiendo un delito. Porque a mí no me violaron, no soy idiota ni demente, ni ninguna de las cosas que, como bien dijiste, contempla el código. Sí. Entonces estoy cometiendo un delito. Ya está. Esto es un tema personal y social. Así que hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Por otro lado, seamos honestos, independientemente de que el aborto exista o no exista, el aborto se legalice o no se legalice, el aborto existe. Esto es una realidad, y es una realidad social, porque no es que existe aisladamente. ¿Y quiénes abortan? ¿Todas las mujeres? No, muchas mujeres. ¿Y esas mujeres quiénes son? Y hay mujeres de clase social alta y hay mujeres de clase social baja. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? Y la de la clase social alta lo hacen las mejores clínicas de todo el país, porque esa es la realidad, y las de clase baja lo hacen como pueden. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas dos? Que la de clase alta no se muere porque la hacen las mejores clínicas de todo el país, aunque después charlamos de las consecuencias psicológicas que pueda tener, pero físicamente va a estar estupenda, y la pobre se muere. Esto es un hecho. Y agarrar y ponerme a discutir sobre el aborto sin tener esto en cuenta, y la verdad que es una charla de locos, ¿no? No tendría mucho sentido. Así que, ojo, que por donde lo miremos es una cuestión social. No puedo plantearlo como algo mío en lo personal que me guardo para adentro, sino que tiene que estar presente el Estado sin lugar a dudas. Clarísimo, Sabrina. La verdad que es un gusto escucharte, escuchar a alguien que sabe, que estudió sobre el tema,
poder hablar sobre este tema frente, como decíamos, a tantos periodistas que tratan de imponer su verdad, ¿no? Nadie tiene la verdad, siempre la verdad es relativa, pero es importante poder abordarla desde alguien que estudia, que estudió teología, que es feminista, que es católica y que encima tiene una especialización en temas de bioética. Así que es un gusto escucharte, Sabrina. La pueden leer en teologiaalpaso.com.ar. También tienen hermosas columnas de teología y que se hablan estos temas y muchísimos más. Así que bueno, te despido y muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte, Sabrina. No, por favor, muchas gracias a ustedes por escucharme tanto tiempo. Pasaba Sabrina Marino, teóloga, profesora de la Universidad del Salvador de Teología Ética y de materias vinculadas a la salud como la bioética.